Los animales para consumo son muy importantes para los seres humanos. ¿Por qué? Porque en ellos obtenemos las vitaminas y minerales esenciales para nuestro cuerpo, como son los primarios, que son leche, huevo, carne, entre otras, y los secundarios, que entre ellos podemos obtener pieles, heces, plumas y entre muchas más. Así como el ser humano come, pero además tiene que desechar, y esto le llamamos el proceso de digestión, donde el estómago absorbe los nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. Eso pasa similar con los animales. Tienen un proceso digestivo similar al de nosotros. Por ejemplo, el conejo y la gallina. Este video tratará sobre el proceso digestivo de estos animales. Gracias. Los conejos son unos animales que son muy conocidos en todo el mundo y que llevan durante muchos años formando parte de la vida de los humanos, siendo unas mascotas ideales por su sociabilidad, su forma de mostrar cariño y por la facilidad que tienen para ser domesticados. La carne del conejo es uno de los principales productos que se puede obtener, ya que en 3 años una coneja es capaz de producir hasta 200 kilogramos de carne. La piel o el pelo también pueden ser elaborados para hacer abrigos, carteras, sombreros y zapatos. Y por supuesto la estiércol del conejo, que tiene un gran valor proteico, sobre todo después de deshidratado. El tamaño que alcanza es de 34 hasta 50 centímetros. El peso va desde 1 kilo hasta 2,5 kilos. Tiene una longevidad de 9 hasta 12 años y un periodo de gestación de 29 hasta 35 días. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente, que caminan, saltan o se mantienen sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores están modificadas como las alas, que, al igual que muchas otras características anatómicas únicas que les permiten en la mayoría de los casos volar, pero no todas vuelan. Debido a que el ave más común es el gallo, se trabajará con él. Es el ave más numeroso del planeta, pues se calcula que supera los 16 millones de ejemplares. Los gallos y gallinas se crean principalmente por su carne y por sus huevos. También se aprovechan sus plumas y algunas variedades se crían y entrenan para uso de pelea de gallos o como aves ornamentales. Es una ave omnívora. Su esperanza de vida se encuentra entre los 5 a los 10 años, dependiendo de su raza. La forma en cómo sus animales digieren los alimentos y asimismo las partes con las que se conforma su aparato digestivo son de suma importancia para los sistemas de reproducción animal. El solo ver su funcionamiento y la diferencia que tiene un herbívoro de un omnívoro es interesante. Empezaremos esta vez a hablar sobre los sistemas digestivos, principalmente, de mi parte, el sistema digestivo de un ave. Empezaremos a ver sus funciones, las partes de este. Primeramente, cómo inicia el sistema digestivo de un ave es a través del pico. El pico es de una cavidad ósea y sirve con su función principal, que es para prensar los alimentos que este recoge. Al pasar dentro de sí, entra por el esófago. El esófago es únicamente y solamente un tubo, el cual sirve como conducción para alimentos. Después del esófago tenemos lo que es el buche. El buche también es una parte del esófago y sirve para la absorción de alimentos. De ahí pasamos a lo que es la molleja, o también llamado estómago muscular. ¿Por qué estómago muscular? Porque está constituido de un fuerte tejido muscular. Entonces en este se desintegran los alimentos en partes muy pequeñas y se combinan con el jugo proveniente del estómago. Después de la molleja llegamos a lo que es el intestino delgado. El intestino delgado es el proceso por el cual siguen bajando los alimentos ya triturados
Y al pasar por únicamente sirve para la absorción de carbohidratos, proteínas y grasas. Y por último llegamos al lado que es el intestino grueso, que es la porción que va de la unión de los dos sacos ciegos de la gallina que tiene con el intestino delgado a lo que es la unión hacia lo que es la cloaca para el desecho de este. El aparato digestivo del conejo está conformado por boca, lugar por donde ingresa la comida y comienza la digestión. El estómago no realiza ninguna función de digestión, únicamente sirve para transportar la comida de la boca al estómago. El estómago es un saco muscular, sirve para absorber la comida y es importante porque ayuda a la descomposición de los alimentos. El hígado. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado. El hígado procesa y descompone la sangre y a su vez crea nutrientes. Vesícula. Almacena bilis, un líquido producido por el hígado para digerir las grasas. Páncreas. Tiene dos funciones principales, exocrina y endocrina. Sin duda, el proceso de digestión de los animales es interesante. Es por eso que cada uno de ellos tiene características que lo hacen diferentes entre sí. Mientras que el ave tiene un pico, el conejo tiene una boca. Mientras que el ave tiene un buche, el conejo tiene un estómago. El ave tiene una molleja y el conejo tiene el apéndice. El ave tiene dos sacos ciegos y el conejo solo tiene uno. El ave tiene la cloaca y el conejo tiene el colon y por último el ano. El proceso de digestión del conejo comienza así. Primero, consume un alimento que por supuesto él pueda digerir. Pasa por el esófago hasta llegar al estómago, donde almacena y acidifica el alimento, donde después viaja en el intestino delgado. Hace la digestión enzimática para después pasar por el saco ciego. Hace la digestión bacteriana, pasa por el colon, hace la separación donde las heces son blandas y después de un tiempo las heces se vuelven duras. En las aves, siendo más específicos en las gallinas, sucede parecido este proceso. Ingresa el alimento por el pico, pasando por el esófago para llegar al buche, donde son almacenados y humedecidos. Pasan por el estómago hasta llegar a la molleja. En su paso, el alimento se da un baño del jugo pancreático, donde el intestino delgado toma los nutrientes necesarios, para después pasar hasta el intestino grueso, hasta que finalmente sale por la cloaca. Dentro de los animales de interés técnico, el proceso digestivo es muy distinto. Claros ejemplos son la rumia y la cecotrofia. La rumia se da en bovinos, ovinos y caprinos, y la cecotrofia se da en conejos. Ambos procesos digestivos son largos y diferentes entre sí. A continuación, en la rumia hablaremos de tres compartimentos esenciales en el proceso. Uno de ellos es el rumen, el cual funciona como una cámara de fermentación, donde bacterias, protozoarios y hongos realizan la descomposición de la fibra vegetal en componentes más digestibles. Posteriormente sigue el omaso, que junto con el retículo y el rumen, el omaso es considerado uno de los tres preestómagos, porque son las antecámaras al estómago glandular, el abomaso, y al intestino, donde ocurre la absorción de nutrientes. Esta funciona como una bomba que impulsa el alimento desde el retículo al abomaso. El contenido pasa por un orificio reticulomásico que está abierto en la segunda fase de la contracción de mezclado. Una vez hace el tránsito, el orificio se cierra, el canal del omaso se contrae y el contenido se distribuye entre los pliegos de esa cavidad. A continuación ocurre una larga contracción del cuerpo del omaso que desplaza el contenido hacia el abomaso.
En el omaso, el tamaño de la partícula es similar a los dos anteriores preestómagos y también se presentan procesos de fermentación. En sus pliegues se absorben los ácidos grasos así como el agua. Posteriormente sigue el abomaso o estómago verdadero, también conocido como cuajar. La última de las cavidades actúa como el estómago de los demás animales, en donde las enzimas actúan para desdoblar proteínas y absorber los nutrientes. Pero a diferencia de los animales no rumiantes, el abomaso recibe un flujo continuo del contenido retículo ruminal. El abomaso secreta la proenzima pepsinógeno y ácido clorhídrico, sustancias que realizan la función de digestión proteica. Esta cavidad tiene dos zonas funcionales, la región fúndica, que produce gran cantidad de secreciones y tiene un pH cercano a 1, y la región pilórica, con un flujo más reducido y alcalino, con un pH de 3. El sistema endocrino regula la secreción abomasal, la distensión de la zona pilórica, el aumento del pH y de la contracción de AGB en el abomaso. Provocan un aumento en la secreción de gastrina y de ácido clorhídrico. Del otro lado, la motilidad del abomaso contribuye a mezclar su contenido, mientras que los movimientos peristálticos, que son los que determinan el tránsito de la comida, transportan el contenido hasta el duodeno. Todo movimiento está regulado por el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso vegetativo y el sistema endocrino. En el proceso, el alimento es ingerido por el animal y se dirige hacia el rumen. Luego pasa hacia el retículo, el cual regurgita el alimento y el animal vuelve a masticarlo y lo vuelve a tragar. Este proceso se repite hasta que el alimento sea lo suficientemente pequeño para ser digestible. Después, el alimento se dirige de nuevo al retículo y pasa por un agujero, el agujero retículo omasal, y pasa hacia el omaso o librillo. Después pasa al abomaso y por último a los intestinos. Ocurren movimientos hacia adelante y hacia atrás que hacen que las partículas largas de fibra continúen su camino hasta el colon y finalmente se expulsen, mientras que las partículas cortas de fibra se retendrán en las paredes del ciego junto con el agua y se fermentarán. Esas partículas largas de fibra que se excretan mayormente en la noche son lo que conocemos claramente como heces verdaderas. Técnicamente se les llama heces duras. Son muy secas, con mucha fibra, poca proteína y redondas. Estas el conejo no las come, son las que se ven junto a la jaula. Por otro lado, este alimento fermentado que se retuvo en el ciego, cuando está en este órgano se le llama contenido cecal. Su fermentación se da durante toda la noche, cosa que en la mañana es expulsado por el ano, y este movimiento ya se le conoce como secotrofo, y el conejo lo consume directamente desde el ano antes de que caiga al suelo. Al secotrofo también se le conoce como heces blandas, porque el conejo es ineficiente para degradar la fibra. En primer lugar, separa la corta de la larga para aprovechar solamente la primera, y en segundo lugar digiere la fibra por muy poco tiempo, que ya necesita consumir grandes cantidades de alimento para satisfacer su requerimiento energético. Por ello, el conejo ha desarrollado un mecanismo que permita compensar esa ineficiencia para utilizar la fibra y así aprovechar los nutrientes producto de la fermentación microbiana. Por lo tanto, al comer el conejo sus secotrofos, hace un mejor uso de la proteína en el alimento, que a su vez contiene muchos aminoácidos esenciales, absorbe las vitaminas hidrosolubles, complejo producido por microorganismos del ciego, y los ácidos grasos volátiles producto de la degradación de la fibra por la flora microbiana, que es fuente energética para las bacterias y para el conejo. Finalmente, gracias a la separación mecánica de la fibra que conlleva finalmente a la secotrofia, aumenta la ingestión del material fibroso, ya que aquella fibra larga, al expulsarse como heces duras, tiene una gran importancia por su efecto lastre que permite el pasaje del alimento y aumentar así la ingestión de los alimentos fibrosos. Por otro lado, la secotrofia es una estrategia digestiva del conejo para metabolizar mejor su propio alimento. Entonces, si para los conejos es bueno y para otros animales es malo, ¿en qué se diferencia la coprofagia uno del otro? Para comprenderlo, debemos ir hasta uno de los últimos pasos digestivos. Una vez que la digesta ha pasado por el intestino delgado, absorbiéndose la mayor parte de los nutrientes,
esta llega al ciego, un órgano colonizado por microorganismos capaces de degradar la fibra del alimento, donde la fibra es separada mecánicamente según su tamaño por el peristaltismo, un movimiento en el ciego para solamente degradarse la fibra corta de un menor de 0.3 milímetros, mientras que la fibra larga, un mayor de 0.3 milímetros, es expulsada.